Scorpio Producciones presenta. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Historias Sencillas. Esta noche nos visita Adrián Volpato para contarnos su viaje de Ushuaia a Alaska y hablarnos de su libro. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien, le damos la bienvenida ahora sí a Adrián Volpato. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, te agradezco por la invitación. Bien, vamos a comenzar al revés. Vamos a primero charlar de este libro que va a tener presentación. Debería haberla tenido ya en estos días que pasaron, pero bueno, por las inclemencias del tiempo, todo esto que ha ocurrido en la ciudad y en la zona, quedó suspendida, que después vas a decir cuándo. Todavía no está la fecha determinada, sí, pero bueno, Dios mediante se va a realizar. Bien, esto era en principio en el salón. Sí, en el Salón Verde de la Municipalidad, en el tercer piso. De paso quiero aprovechar para agradecerle mucho a las autoridades municipales por permitirme en el futuro realizar esta presentación. Bien, El viento en el rostro, de Ushuaia a Alaska. Yo entiendo que esto debe haber sido una cuestión que no surge de un día para el otro, ¿no? Esto, ¿desde cuándo comienza esto de la aventura en vos? Porque yo creo que para esto hay que tener un poco de, yo no sé si de locura o de aventura o de qué, ¿no? O de mucha paciencia. Yo digo, yo no me animaría a hacer algo así porque como buen escorpiano quiero llegar antes de salir. Así que bueno, contame un poco, ¿cuándo surge todo esto en vos? Correcto. Sí, una de mis pasiones son precisamente los viajes de aventuras. Y bueno, si lo puedo canalizar a través de una motocicleta, mejor aún, porque yo considero que la moto te da una combinación de libertad y de adrenalina que en mí despierta un deseo especial, ¿no? Entonces por allá por el año 94 empecé a realizar este tipo de viajes internacionales, por así decirlo, porque además de mi país fui incursionando en otros países. Y eso fue alimentando en mí precisamente uno de mis deseos, de mis sueños o de mis metas, que era unir los extremos de América. Había realizado varios viajes previos, algunos acompañados, otros solo, porque como vos bien decís, al margen de una cuota de locura, también es importante tener algo de experiencia para encarar algo de esta naturaleza. Y luego, por supuesto, la ayuda de Dios, el apoyo de familiares y amigos, y toda la gente que en la ruta te va ayudando, porque sin lugar a dudas, sin el apoyo de esas personas anónimas, uno no podría llegar tan lejos, ¿no? Así que eso es un agradecimiento implícito a todas ellas. Es muy loco, ¿no? Porque nosotros tuvimos la posibilidad también de charlar con este matrimonio, yo no me estoy acordando ahora el apellido, pero que también habían hecho un recorrido en un auto viejo, ¿no? Y ellos también mencionaban lo mismo que decís vos, ¿no? Se van encontrando en el camino con gente que permanentemente va colaborando y los va ayudando y los alienta a continuar. Es verdad. Digo, ¿a qué te dedicabas antes de decir, o a qué te dedicás? A lo mejor lo seguís haciendo, sí. Pero digo, me parece que la idea del viaje, vos dijiste, bueno, salimos y ¿qué tiempo estipulabas que lo ibas a realizar? Sí, yo soy ingeniero electromecánico,
hasta ese momento estaba en relación de dependencia. Luego, bueno, se terminó eso, se terminó mi relación laboral. Y dije, bueno, ahora tengo el tiempo como para canalizar un viaje de esta naturaleza. Porque claro, un viaje de esta naturaleza no se hace en un mes, indudablemente. Que eran los máximos periodos vacacionales hasta los que yo había tenido. Así que aproveché en algo la indemnización también y el tiempo. Y dije, bueno, ¿por qué no tratar de convertir el sueño en realidad? Porque siempre todo se inicia con un sueño. Pero luego es importante tratar de convertirlo en realidad. Así que fui trazando la hoja de ruta, basándome en algunas guías, en mapas, en algo de información que iba recabando a través de internet. Y luego de vencer esos temores propios antes de iniciar un viaje de esta naturaleza, dije, bueno, prefiero intentarlo y fracasar antes que no intentarlo nunca. Así que bueno, llegó el famoso día D, como se suele decir. Lo dividí en 2 etapas al viaje. La primera de ellas, unir Rafaela con el extremo sur, o sea, con el canal de Beagle, geográficamente hablando. Esos fueron unos 15.000 kilómetros aproximadamente, y me demandó algo más de 3 meses para hacerlo. A la ida usé la Ruta 40 como columna vertebral, por así denominarlo, y retorné por la costa atlántica. Y la segunda etapa es así, esa es la etapa más extensa, más polifacética y quizás más riesgosa en el reto de unir los extremos de América. Porque ahí yo había hecho un cálculo previo de unos 45.000 kilómetros, que luego en realidad se engrosaron y llegaron a 65.000, porque es increíble, ¿no? Cuando uno está pasando por determinados lugares, quiere tratar de aprovechar al máximo. Y la misma gente te dice, ya que estás acá, ¿por qué no vas a tal o cual lugar? Así que se fueron agregando mucho más kilómetros de los previstos. Y también se sumaron más días al cálculo previo, porque en definitiva la segunda etapa me demandó algo más de un año y fueron 65.000 kilómetros por 18 países. A grosso modo, ese es el resumen, ¿no? ¿Y vos habías pensado en tu salida en qué tiempo? No, yo había estimado, en realidad había estimado un tiempo inicial para llegar hasta Alaska. Luego tenía quizás pensado volver en barco o en avión, aún no lo tenía bien determinado. Pero luego, como eso se me complicó y también agregaba un costo relativamente elevado, dije, bueno, ¿por qué no volver por otro camino y aprovechar así otra experiencia, ¿no? El viaje lo tenía planeado en unos 6 meses. Pero claro, luego al prácticamente duplicarlo, me llevó algo más de un año. 6 meses hasta Alaska, o sea, hasta el extremo final, ¿no? Es un lugar que se llama Prudhoe Bay, bañado. La bahía está bañada precisamente por el océano Ártico, donde termina el continente en el extremo norte. Claro, uno va imaginando lugares, 18 países, me dijiste. 18 países. Evidentemente en cada lugar tiene un estilo diferente, una manera distinta, inclusive, bueno, el idioma no, porque el idioma... El inglés es el que más... Correcto, y portugués, ¿no? en Brasil, y nada más. Pero digo, ¿cuál fue la experiencia más fuerte? Lo que hoy vos podés rescatar como algo importante, ¿no? Más allá del viaje, de conocer gente, ¿qué fue lo que te parece que te hizo como decir, bueno, realmente valía la pena hacerlo? Más allá del viaje, ¿no? Correcto, sí. En realidad es un cúmulo de experiencias que por supuesto me llevaron a esa conclusión, a decir, realmente valió la pena. Y es más, algunos amigos me dicen, ¿lo volvería a hacer? Y les contesto sin lugar a dudas que sí. Lo que ocurre es que una vez después intenta otras fronteras, ¿no? Claro. Esto debe tener que ver con decir... ya no tiene el mismo gusto volver a hacer lo mismo. Correcto, porque si bien siempre hay lugares que uno no toca, creo que el grueso en sí lo experimenté. Entonces, decir, bueno, si encaro otro viaje, la idea es tratar de hacerlo por otro sector o por otro lugar. Como se dice por ahí vulgarmente, tratar de cruzar el charco. Claro. Pero en este viaje en particular hubo muchas cosas. Un cúmulo de experiencias referido a la parte cultural, porque como vos bien dijiste, cada país tiene su cultura, su gastronomía, su idioma, porque el español es un idioma muy amplio y varía mucho según el lugar
por el que uno está pasando, y vencer también los momentos complicados. Eso te hace crecer mucho, porque claro, en la moto no todos los días son de sol, no todos los días no llueve, hay días duros también, días en que también tuve que sortear alguna que otra tormenta tropical o salvarme de algún que otro huracán, o inconvenientes mecánicos que también se fueron sumando en el viaje. Y eso también es otra cosa que rescato mucho, o sea, el hecho de templar tu espíritu como para continuar, para que las adversidades no te venzan. Eso era algo en mí que me iba impulsando. Pero yo no quería que la meta final etape o eclipse las etapas intermedias, porque si no perdía el sabor del viaje. Así que trataba en lo posible de disfrutar de cada lugar, ¿no? Como te decía, de su comida, de sus costumbres. Y después la parte natural, que eso fue algo también increíble, la belleza natural que hay desperdigada por toda América. Lastimeramente en muchos lugares el ser humano, y si vale la palabra su estupidez, amenaza esa belleza natural. Por eso yo rescato una frase que inclusive está en el libro y que dice: solo cuando el hombre haya envenenado el último río, talado el último árbol y matado el último pez, se dará cuenta de que no puede comerse el dinero. Eso es realmente algo fuerte, que creo que lamentablemente no está en la conciencia, al menos de los que manejan los designios del mundo, ¿no? La belleza natural era algo que yo trataba de rescatar mucho, inclusive pasé por centros urbanos muy importantes, pero daba prioridad a las zonas desérticas, a las selvas, a las playas vacías. Eso también me llevó a encontrarme mucho con mi espíritu, porque había días en que no dialogaba con nadie, tampoco llevo radio en la moto, así que era si se puede decir, un diálogo con mi conciencia y con el entorno. Claro, vos decís de esta recorrida, uno, imagino, habrás tratado de conocer algo de cada lugar en la medida que planificabas el viaje. ¿Qué fue lo que te sorprendió? ¿En qué lugar, qué país te sorprendió bien y qué país te sorprendió mal, ¿no? Que te imaginabas un muy buen lugar y de pronto decís, no era lo que uno piensa. Correcto. No, mira, en general te podría decir que todos los países me resultaron muy gratos, en general. Suele haber un inconveniente que es lamentable y que es el fantasma de la inseguridad, que hoy por hoy reina en muchos lugares. Un lugar muy bonito como Colombia, también es un lugar en donde impera un ambiente duro. Si bien, por ejemplo, en la costa del Caribe, la costa norte, esa está un poquito más desligada de ese problema, pero se nota a través de los controles de patrulla. Por ejemplo, yo tenía en cuenta un factor que era tratar de observar si en sentido contrario por la ruta venía gente, porque en caso contrario podía implicar que había un tapón sobre la misma. Entonces, ahí implicaba que debiera detenerme por una cuestión de seguridad. Te comento esto porque, por ejemplo, en particular, Colombia es un país muy bello y bueno, esos factores de inseguridad lamentablemente a veces lo opacan un poco. Claro. Y otros lugares de Centroamérica en los que no tuve mayores inconvenientes, pero bueno, Nicaragua, Honduras, también se nota que hay ciertos lugares delicados. Yo en lo posible trataba de andar de día, de noche no, porque de noche no ves y todo es más complicado y más peligroso también. Además no disfrutás tampoco. Y además no disfrutás. No podés conocer. Exactamente. Eso es lo que te diría que por ahí puede opacar un poco, pero en general todos los países me resultaron muy agradables. Por supuesto, después había que adaptarse un poco a su cultura, pero uno también hace un ejercicio para adaptarse y para disfrutar. Yo en general no tengo inconveniente con ningún tipo de comida, entonces también trataba de aprovechar y de disfrutar la comida de cada lugar. En México al principio me costó porque ellos condimentan la todo comida picante, sin clemencia, claro, con el chile en más de 60 variedades. Claro. Y bueno, al principio realmente me resultó duro, pero después disfruté mucho la comida y cuando abandoné México realmente la extrañé. Te comento esto porque uno se va por ahí solapando con la cultura de cada lugar, ¿no? Y es una forma de disfrutarla también. Pues si uno está como muy a la defensiva, no se junta con la gente y no disfruta del medio, del entorno. Y bueno, yo creo que tengo un carisma un poquito especial para relacionarme. Y trato de hacer uso de él en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. Como para relacionarme
y como para disfrutar y para conocer por otro lado y por supuesto, culturas, y por supuesto, porque la gente, al margen de una excelente guía turística, los que mejores te informan son los que viven en el lugar y los que a veces te hacen llegar a lugares que por ahí no se mencionan en ninguna guía, o te hacen vivir experiencias que vos disfrutás y valorás muchísimo, porque de no haber sido por esas personas no podrías haberlas hecho, ¿no? Eso depende también mucho de tu forma de relacionarte con ellas. Está bueno. ¿Cómo surge o cuál es la idea del libro? A ver, ¿vos qué querés transmitir con esto? Correcto. Mira, yo venía escribiendo paralelamente en viajes anteriores a revistas especializadas, periódicos, pero claro, yo llevé un diario de viaje en donde iba anotando mis principales experiencias, las distancias, los lugares, y a la vuelta me encontré con que eso ya no daba para el formato de una revista, porque la extensión era para un libro. Entonces, amigos míos me animaron y me dicen, bueno, ¿por qué no escribís un libro? Así que empecé tímidamente primero, y luego, bueno, basándome en ese diario de viaje, fue fluyendo el relato, y me resultó agradable. Me llevó más o menos un año, porque por supuesto no estoy abocado exclusivamente a la escritura del libro, pero fue también muy lindo porque fue una manera de revivir la experiencia, ¿no? Así que traté de plasmar en las páginas el recorrido, las culturas, los paisajes, los momentos lindos, los momentos no tan lindos, también para quizás animar a alguien, si lee el libro, a hacer algo similar o parecido, ¿por qué no? La idea es básicamente poder compartir mi experiencia con la gente. Esa es la idea del libro. Está. Y entusiasmar a un sueño cualquiera fuera. Por supuesto que sí. Bien, Adrián, nos tenemos que ir a un corte, vamos a seguir charlando, tomamos un café y te quiero preguntar también, en un ratito nada más, esto es para que lo vayas pensando, digo, ¿cómo uno decide hacer un viaje para vivir todo esto que vos comentaste recién y qué pasa cuando regresa, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Que debe haber alguna cosa muy particular que debe pasar, digo, por todo lo que se ha vivido, todo esto de tanta adrenalina, ¿qué pasa en ese tiempo? Pero después me lo decís. Perfecto. Bueno, muy bien, seguimos charlando con Adrián Volpato, pero me voy a permitir, y le voy a pedir disculpa también a Adrián, porque quiero, ustedes saben, lo de Radio Horizonte, con el nuevo formato de radio, una radio que tiene ya algo más, está por cerca de los 10 años, me parece, desde su nacimiento. Una radio donde nosotros estuvimos y muchos nos conocen por haber estado ahí. Hoy estamos en la dirección de la radio y va a comenzar con una programación que va a estar compuesta por toda gente de Rafaela, la única FM en la ciudad que va a tener absolutamente toda la programación con gente de Rafaela. Y cuando digo absoluta, la única FM es porque por ejemplo hay radios que sí tienen programación, pero su noticiero también es que se baja de otras radios, ¿no? Entonces la Radio Horizonte va a comenzar su programación a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 9 en principio, y esto digo en principio porque vamos a estar cambiando ese horario. En realidad va a cambiar el conductor, voy a estar yo en principio, se llama temprano, de 7 a 9 vamos a estar informando, y por supuesto el eslogan de la radio es Horizonte, música con significado, y de eso se trata. Va a haber muy buena música y adelantando las noticias en ese horario. A partir de las 9 de la mañana va hasta la hora 12 Juan Escabino con Simple y Claro, un programa periodístico acompañado en la mañana en el deporte Diego Corte, en los policiales Rubén Armando, en medio ambiente Graciela Grisolía, el espectáculo Marcelo Calamante y en cine Ricardo Turrisi. Más o menos es algo de la mañana, ¿no? A partir de la hora 12 hasta la hora 13, mediodía, así se va a llamar ese bloque,
donde va a estar el amigo Carlos Becerro. En este año político, qué mejor que Carlos para hacer un desarrollo importante, interesante. Y a partir de la hora 13 hasta la hora 15, Ficción, un programa con Claudia Elsener, un programa musical, también con las novedades de todo lo que tiene que ver eso de la música y el espectáculo. A partir de la hora 15 hasta la hora 19, playlist con Cristian Pergacere, bueno, ya ustedes lo conocen, haciendo también un desarrollo importante del conocimiento que tiene Cristian de toda la música y en general, en particular del rock. De 19 a 20, de regreso, Juan Escabino, Verónica Esbrun, contándoles las noticias más importantes del día y adelantando las noticias del día siguiente. De 20 a 21, compitiendo con el reconocido Jorge Ternengo, acompañado también por Verónica Esbrun. De 21 a 22, solo una hora, así se llama, con Chani Fontaneto, ¿no? También haciendo un desarrollo periodístico. A partir de la hora 22 hasta la hora 24, Sobre la Noche, así se llama, Oscar Paredes, con la calidez y la calidad de Oscar, haciendo también esto de finalizar la noche. Y obviamente a partir de la hora 24 hasta la hora 7, una trasnoche de música acompañada por buenos cortes, la música que fue siempre particular en Radio Horizonte, ¿no? La música que a usted le gusta y que quiere recordar, acompañando la madrugada. Es un poco la programación, y obviamente los sábados a la mañana, a mi manera, de 7 a 12 voy a estar ahí, y los domingos de 8 a 13, a mi manera domingo, lo que ustedes ya conocen que hacíamos en Radio Colón y en Radio El Espectador. Ahora sí, las disculpas del caso, Adrián. No, por favor. Era importante para nosotros ir mencionando esto, porque estamos ya próximos a estar en el aire. Correcto. Y queríamos mencionar y agradecer a toda la gente que va a ser parte de la radio. Perfecto. Adrián, yo ahora mira, acá me pasaron ya Hernán en Candelaria, Zap, que eran los chicos que estuvieron aquí también. Sí. Y justamente fíjate que vos recién mencionabas esto de trasladar los sueños hacia la gente, y ellos también mencionaban un poco esto. Exacto, pero exacto. La pregunta era entonces qué pasa después de toda esa aventura, de toda esa cosa vivida, y cuando uno llega a su lugar y empieza a tener como un orden, un relax por otro lado, ¿no? Sí, la verdad que es muy linda esa pregunta. Mirá, cuando estaba volviendo, cuando cruzo la frontera para llegar a Argentina, por el paso de Jama, por supuesto que la tierra tira, la querencia, ¿no? Uh-huh. El gendarme que observa el pasaporte, ve todos los sellos y me dice, ¿estuviste en todos estos lugares? Sí. ¿Te echaron? No, le digo, estoy volviendo. Y luego, cuando desando los últimos kilómetros para llegar a casa, es como que fue pasando por mi mente, en líneas generales, las experiencias o partes de ellas. Cuando vuelvo a casa, me acuerdo que la primera noche que duermo, al despertarme, dije, ¿dónde estoy? Porque la mente siempre estaba trabajando y generalmente dormía siempre en algún lugar distinto. Eventualmente pasaba 2 o 3 noches en un sitio, o a veces más, pero si no, siempre iba rotando. Así que esa primera noche que duermo en casa, me acuerdo, al despertar dije, bueno, ¿dónde estoy? Y después asumí la realidad de que estaba en casa. En primera instancia cuesta volver a la realidad. Si bien es muy lindo volver, por los afectos, por la familia, uno quiere seguir viajando, porque en mí, te vuelvo a reiterar, esa es una pasión. Pero bueno, luego el mecanismo es como que se desacelera un poco y uno vuelve a la normalidad, pero siempre pensando en el futuro, en hacer otro viaje. O sea, eso es lo que a mí continuamente me motiva, ¿no? Al margen de mi vida normal, por así llamarlo, uh-huh. La idea futura es seguir viajando. Y de hecho, después de este viaje, he realizado otros 2. Por supuesto, no de la misma envergadura, más pequeños, pero viajes al fin. Uno de casi 10.000 kilómetros y el otro de 8.000, como para mantener el equilibrio sobre la moto y quizás
aventurar algo grande también en el futuro, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Qué te parece que es lo que pretendés hacer en cuanto a esto de estar con el viento en el rostro, como se llama el libro? Porque es un poco eso, ¿no? Es un poco eso, es verdad, es un poco eso. Es la libertad, ¿no? Que uno realmente experimenta arriba de una moto y sin tener... Si bien hay una ruta marcada, lo importante es también poder variar la estructura inicial. Eso también es muy motivante, es decir, no una estructura rígida de días o kilómetros o lugares. Eso despierta el deseo de querer ir más allá, porque siempre hay un más allá. ¿Y cuál es el más allá ahora? Y me gustaría mucho, es un sueño, ¿no? Desde luego. ¿Cómo fue este? ¿Cómo fue este? Todo comienza siempre con un sueño. Claro. Me gustaría llegar a África, en particular a Ciudad del Cabo, en el sur, cruzar África, lo cual no es nada sencillo porque África es un país muy convulsionado, es un continente convulsionado, tiene países que están en guerra, por lo que estuve averiguando y leyendo, la costa oriental es la más asequible. Y digo África porque es una economía que en valores monetarios se asemeja bastante a la nuestra, o sea, no implicaría algo demasiado oneroso, como podría llegar a ser, por ejemplo, Europa o eventualmente Australia. Pero claro, me gustaría cruzar África, y si llego a hacer eso, después me gustaría cruzar el estrecho de Gibraltar, llegar a España, y de España hay también un sector que suelen hacer los europeos, que es como un imán especial, que es Nordkap, eso está en Noruega, está dentro del círculo polar ártico. Entonces sería un viaje también muy lindo, ¿no? O sea, unir el extremo de África con el extremo norte de Europa. Pero bueno, te reitero, es un sueño, es lo que me gustaría hacer en el futuro, como una meta. Bien. ¿Vos de dónde naciste? Yo nací en Colonia Aldao. En Colonia Aldao. Exacto. Bien. Ahí cursé mis estudios primarios y secundarios, luego vine a Rafaela a hacer mi carrera universitaria, ¿no? ¿Tus papás viven? Mi papá lamentablemente falleció, mi viejo era otro motociclista acérrimo y él disfrutó muchísimo el viaje, lamentablemente faltó al tiempo que yo volví, pero él lo vivió como si lo hubiera estado realizando conmigo. Mi mamá estaba un poquito más temerosa, ¿no? Pero mi viejo no, mi viejo es como si hubiera estado en otra moto al lado. Claro, te preguntaba justamente porque digo, generalmente uno toma de alguien esto de la aventura, ¿no? Y bueno, la pregunta ya no vale porque te iba a decir que de tu mamá y tu papá, ¿qué te parece que es lo que más tomaste, ¿no? Evidentemente de tu viejo. Exactamente. Mi mamá también andaba en moto, pero sí, la sangre, creo que el combustible corría por la sangre de mi viejo, ¿no? Ahí está. Obviamente te habrá estado alentando entonces cuando decidiste hacer el primer viaje, no sé cuál fue, el primero que te sentaste en una moto y dijiste, bueno, me voy hasta, no sé. Sí, los primeros viajes fueron, por supuesto, en el país, ¿no? Córdoba, las provincias limítrofes, pero eso fue el inicio, lo que marca la fiebre inicial, digamos, ¿no? ¿Te acordás con qué moto lo hiciste? Sí, en realidad yo empecé a andar con una DKW 125 de mi papá, que aún conservo, que es modelo 64. Ahí aprendí a andar en moto y ahí hice mis primeras armas. Luego tuve otras motos, Zanela, una Zanela 125, una Zanela Zapucay, una RB200, también Zanela. Luego pasé a la marca del ala dorada, si es que se puede expresar la firma, una Honda, pero era una Honda de calle y no es la moto que a mí me gusta para realizar travesías, porque para hacer este tipo de travesías se requiere una moto todoterreno. Así que luego pasé a una Transal y luego a una Africa Twin, que es con la que realizo estos viajes. En realidad ahora tengo la cuarta Africa Twin, o sea que la conozco mucho. Te podría decir que la sé armar y desarmar de noche. Una moto muy confiable y te vuelvo a reiterar, una moto lógica, una moto que es noble, tiene la potencia justa o más para realizar un viaje y si sabés llevarla, podés llevarla por arena, por ripio,
podés vadear un río, o sea, ventajas que te otorga ese tipo de máquina, ¿no? Ujú. Tiene que ser una máquina muy noble y muy robusta para aguantar un viaje, por ejemplo, como ese que yo realicé. Cuando regresás, ¿qué pasa con la moto? ¿Queda ahí hasta el próximo viaje o aquí? Cuando yo vuelvo, soy muy mecánico en esto, la desarmo toda, yo soy muy meticuloso, le suelo hacer todo yo a la moto, y por supuesto, la preparo para otro viaje siempre. Claro. Siempre está lista como para salir para otro viaje. Está bueno. Eso es verdad. Está muy bien. Yo sé que nosotros siempre en la charla le preguntamos a los amigos, en particular te pregunto si tuvieras la posibilidad de vivir la vida de un deportista. Ujú. ¿La vida de qué deportista te gustaría vivir? De algún deportista. Mira, como a mí me gusta mucho el tema de la moto, a veces, por ejemplo, admiro a los pilotos que corren un rally como el París-Dakar, que indudablemente, por supuesto, son profesionales, ¿no? Pero los admiro cómo llevan esas motos en la arena y con la eventualidad climática. No te menciono a alguien en particular, por ejemplo, a Stephen Peter Hansel, el ganador de varios Rally París-Dakar en moto y ahora actualmente está corriendo en auto. Es uno de mis ídolos, por ejemplo, ¿no? Relacionándolo con el tema que a mí me gusta, con el tema motor. Así que ahí te gustaría ser... Por ejemplo, me gustaría, ahora ya estoy un poco viejo para encarar eso. Ahora es más tranquilo. Exacto, yo Ir a más recorrer tranqui. algo más de 60.000 kilómetros. Nada más. Está bueno. ¿Pasaste por Cuba? No, Cuba no pasé. Me hubiera gustado, pero bueno, también implicaba un desembolso adicional de dinero, así que lamentablemente eso es algo que me quedó, ¿no? Es una cuota que me quedó. Que siempre es importante también dejar algunos lugares para, ¿quién te dice? En el futuro poder visitarlo. Cuba no hice, Cuba no lo hice. Hice algunas islas, como por ejemplo Isla Margarita, Isla de Utila, en Honduras y otras islas menores, pero eso es algo que me quedó, Cuba. Tenemos por ahí una grabación de la posibilidad de la invitación de Susana Jiménez a una charla. Le voy a pedir al director después, si la tiene a mano, la vamos a estar antes de ir al corte la vamos a poner para que pueda la gente disfrutar un poco de esa entrevista. Correcto. Pero ¿cuál fue la satisfacción más fuerte, más importante que entendés vos que te brindó este viaje, ¿no? En líneas generales, una cosa que vos digas, bueno, realmente esto fue muy importante para el viaje en general, en cualquier aspecto, ¿no? O el regreso, lo que fuera, pero algo que vos decís, realmente esto fue importante. Yo un poquito te lo mencioné antes, ¿no? Fue un cúmulo de experiencias, porque decir una sería injusto en realidad. Esas distintas culturas y esos distintos paisajes y lugares por los que pasé me marcaron mucho y me abrieron mucho la mente también, porque a veces, sin menospreciar el lugar en que uno se desempeña, a veces uno es como que está un poquito dirigido hacia la estructura del sitio. Cuando uno va recorriendo y tiene la suerte de compartir otras experiencias, otros sitios, la mente se abre mucho más. Y luego al volver, uno tiene una visión mucho más global del sistema. Te estoy hablando solo de América, desde luego, ¿no? Sí. Pero a mí eso me despertó mucho y me abrió, te vuelvo a reiterar, ¿no? Mi mente, y me la proyecta. Entonces, cuando yo a veces tengo algún problema o veo determinadas situaciones, trato de analizarla en forma más global y no tan sectorizada. Creo que eso es algo que rescato mucho de este viaje. Bien. Adrián, nos tenemos que ir a un corte, vamos a estar escuchando entonces parte del reportaje que te hizo, y viendo además, parte del reportaje de Susana Jiménez, y no te preguntó si viste dinosaurios vivos, ¿no? No, eso no me lo preguntó. Vamos entonces al reportaje con la señora Susana Jiménez. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchísimo gusto. Bien, gracias. Estoy saludando a Adrián Volpato, y entre nosotros me dijeron que sos primo del Chino, Volpato. Es verdad. Ay, qué tesoro el Chino. Primo del Chino. Primo del Chino, bueno. Sí. Él vive en Santa Fe, recorrió solo y en moto 65.000 kilómetros en un año. Unió Rafaela con Alaska. ¿Así es? Exactamente, es Ay, verdad. Dios mío, pero ¿cómo se te ocurrió, Adrián? Contame ese viaje. Bueno, en realidad
todo lo que implica aventuras y metas ejercen una atracción muy especial en mí. Sí. Y bueno, conjugado con la libertad que brinda una moto, Sí. creo que da una excelente combinación, ¿no? ¿Pero te fuiste solo? ¿En otra solo. moto con algún compañero? No. No. ¿Solo? Solo. Exactamente. Hay que tener valentía porque cruzaste. Un poco de valentía, un poco de locura. ¿Y qué andabas? ¿De día y Sí. de noche dormías? Fundamentalmente de día por una cuestión de seguridad y aparte para poder apreciar, porque de noche hay muchas cosas que escapan, ¿no? Lógico. Y de noche descansaba y después, como el nuevo día, volvía a emprender la ruta. ¿A qué hora te levantabas? ¿Tempranito? No, depende, había días 7:30, 8... ¿Y dónde según los días. dormías, Adrián? Bueno, en la parte latinoamericana... Bueno, muy bien, seguimos charlando con Adrián Volpato, que, bueno, nos... además, fuera de aire seguíamos conversando. Y quiero preguntarte, antes te pregunté por la posibilidad de estar viviendo la vida de un deportista. La vida de un político, ¿qué político elegirías para vivir la vida? Que no es tan mala la política, ¿no? No, por eso hay que dividir esto. No, está bien. Y además está creo bien. que ha habido buenos políticos. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Algunos hay también. Algunos hay. La verdad que me tocaste un tema que no es mi fuerte, la política. Es más, te diría que no me desentiendo de ella, pero tampoco me gusta la política. Honestamente, no sé si me identifico con algún con político. alguien en particular. No. Entonces te voy a preguntar, imagínate la posibilidad esta, de la charla, un café y poder preguntar cosas, y puede ser como de magia porque puede vivir o no. ¿A quién elegirías para sentarte a tomar un café, charlar y preguntarles o preguntarle qué cosa? ¿Hablando de un político o no, de en general, al que se te general? ocurra. Algo que tengas pendiente o no, o que te parezca que puedas tomar Correcto. algo de esa charla, ¿no? Sí. Mirá, no quiero ser excluyente con este tema. Yo te dije que esta era y es mi pasión. Entonces, quizás me gustaría también dialogar con una persona como Emilio Escoto, que es un argentino, si mal no tengo entendido, está en el libro de los Guinness, y viajó 10 años en moto. Yo creo que es como un referente para los que hacemos este tipo de viajes aventura. Él recorrió el mundo en los dos sentidos, y la verdad que me gustaría mucho dialogar con él, y para que también me transmita su experiencia de vida, ¿no? Te lo menciono a él porque, te vuelvo a reiterar, enmarca lo que es mi pasión. Me parece que sería muy enriquecedor un diálogo con él. Ahí está. Y también para, por supuesto, para absorber parte de su experiencia, ¿no? No sabes cuántos años tiene, ¿no? Yo Más supongo o que menos. este muchacho debe estar alrededor de los 50 años actualmente, pero desconozco, ¿no? Estimo que entre 45 y 50 años. A propósito de, recién me preguntaba, yo digo, ¿cómo solventás todo esto, no? O sea, ¿cómo decís, bueno, a ver, para el combustible, para comer, si me rompe la moto, o vas generando en el camino a través de algún trabajo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, esa es otra excelente pregunta. Yo trato de viajar en la forma más económica posible. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre llevo mi carpa o mi tienda de campaña, como dicen los españoles, la bolsita de dormir, mi equipito de camping para cocinar. Pero vos dijiste algo concreto, que es el combustible. Por ejemplo, el combustible sí o sí hay que pagarlo. También tuve gratas sorpresas en este viaje. Por ejemplo, el hecho de gente que cuando me acercaba a una estación de servicio y veía los stickers o las calcamonías en el frontal de la moto de los distintos países por los que había pasado, me preguntaban de dónde venía, a dónde iba, y te puedo decir que en más de un caso me regalaron casi un tanque de combustible. Eso es algo también muy lindo, ¿no? Un gesto muy, muy especial, yo lo aprecié mucho. Y también en ciertos lugares paraba a hacer algunos trabajos temporales. Un trabajo muy lindo fue, por ejemplo, hacer de mozo en más de un bar del Caribe. Ellos me daban la comida
y me daban el alojamiento, pero eso era una forma de extender mis días ahí sin gastar dinero, claro, al menos en lo referente a comida y estadía. En otros lugares también, por ejemplo en Estados Unidos, me contacté con un grupo de argentinos que limpiaban gimnasios, así que me hicieron un seguro temporal y con ellos también limpié gimnasios. En otros lugares cambié pisos, pinté, eran trabajos temporales, pero ayudaban a la economía. Y también grupos de motoencuentros con los que me iba contactando, también me ayudaron mucho, en más de un caso me ayudaban con el combustible. Algunos concesionarios Honda, en particular un concesionario Honda de Ciudad de Guatemala, la capital de Guatemala. Esa gente se portó muy bien conmigo porque me dieron algunos recambios, la mano de obra para hacer los trabajos, por supuesto, no me la cobraron, me invitaron a comer, me hicieron un reportaje. Esas son pequeñas cosas que van ayudando, ¿no? Pero por supuesto, yo tenía un cierto caudal de dinero, que creo que te lo manifesté anteriormente en función de la indemnización, y eso lo utilicé también para viajar. En el combustible, te menciono también esto porque creo que es un dato pintoresco y lindo. Cuando entro a Venezuela, yo llevaba una tarjeta de crédito que trataba de reservarla solo exclusivamente para la carga de combustible, cuando se podía, porque hay lugares muy pequeños que no aceptan la tarjeta. No, claro. Cuando entro a Venezuela, pregunto, ¿aceptarán la tarjeta de crédito para el combustible? Y uno de los muchachos me dice, ¿vos sabés lo que cuesta el combustible acá en Venezuela? No, porque recién acabo de ingresar. Bueno, andá, cargá y después me decís. Cuando cargo casi 23 litros, porque la moto estaba vacía, costó apenas un poquito más que $1 americano. Creo que es el combustible más económico del mundo, y aparte de excelente calidad. Ahí era para dar vueltas, al menos la incidencia del combustible no representaba nada. Era para colgar un video cuando cruzaba la frontera. Exactamente. Y la comida, ese gasto sí trataba de minimizarlo, te vuelvo a reiterar, con el clásico arrocito, fideo o alguna sopita, que también hace parte del folclore del viaje. Cuando llegaba la noche, en lo posible trataba de encontrar un lugar para acampar, salvo que me dijeran que era una zona muy peligrosa. Entonces en ese caso trataba de conseguir un hotel muy económico, con habitaciones compartidas, lo más económico posible. Pero si acampaba, la ceremonia consistía en poner el agua para hacer el arroz, y con la linternita libre manos que va adosada a la frente, aprovechaba para escribir el diario mientras hacía el arroz, ¿no? Y bueno, eso también economiza muchísimo el viaje. Todo eso que estás contando, aprovechabas a hacer el diario y lo trasladaste hoy al libro. Correcto, me basé en el diario, ¿no? Fundamentalmente en el diario para escribir el libro. Por supuesto que uno hace un resumen porque no puede poner todas las experiencias, si no resultaría una guía telefónica de Buenos Aires. Claro. Pero básicamente me basé en el diario de viaje para escribir el libro. Bueno, y a ver, contame, ya estamos en el último bloque y quiero que me digas con qué se va a encontrar la gente cuando adquiera el libro, que es El viento en el rostro. Yo creo que lo va a disfrutar porque no está escrito exclusivamente hacia el público motoquero, que son mis compañeros. Es un libro en donde resumo mi experiencia de viaje en la parte cultural, en la parte paisajística, y por supuesto también la moto, que fue la que me llevó, ¿no? Porque sin ella no hubiera podido llegar. Pero te vuelvo a reiterar, tiene un encare global el libro, que creo que aquel que disfruta de la geografía y de conocer nuevos lugares, esto le va a brindar una imagen bastante general de los distintos sitios y de los distintos lugares. Por supuesto, matizado con experiencias, con algún que otro sinsabor. Como te decía antes, no todos los días son de sol y de brisa agradable en el rostro, ¿no? Ese viento en el rostro hay días que a veces se transforma también en un viento huracanado y hay que sortearlo. Y el momento más complicado que pasaste, que seguramente uno debe recordarlo, debe haber habido no solamente uno, pero digo, uno muy fuerte, uno muy... Sí, precisamente lo mencioné también en el programa con Susana, porque podía haber implicado haber perdido la moto. Cuando yo llego a Cartagena de Indias, la ciudad más fascinante de Colombia, que vale la aclaración, es un verdadero museo de la arquitectura española de los siglos XVI y XVII, me encuentro que
Para cruzar a Panamá, la ruta panamericana está interrumpida. Ahí están las junglas del Darién, que representan más de la tercera parte del territorio panameño. Por consiguiente hay que hacerlo o vía marítima o vía aérea. No hay líneas aéreas de carga desde Cartagena, así que restaba solo la posibilidad marítima. Para hacerlo por un barco oficial, eso me iba a demandar casi un mes hasta que prepararan los containers, todo un papelerío. Entonces me arriesgo, a pesar de que me dijeron que no era lo ideal, y pongo la moto sobre un barco que transportaba ilegales y mercadería de contrabando. Como ellos ven que yo tengo todos mis papeles en regla, me dicen: no vengas con nosotros, vos cruzás con un avión, y la moto va a llegar a tal puerto. Recuerdo el puerto, el nombre del puerto es Cocosolo. Tal día teóricamente llega. Porque otra opción hubiera sido hacerlo a través de un velero, demanda unos 5 días más o menos, pasa por el archipiélago de San Blas, que es un lugar muy muy bonito, pero no me quisieron cargar la moto por el peso de la misma. Así que yo vuelo hasta Panamá, luego de ahí tomo un colectivo hacia Puerto Colón, próximo al puerto donde tenía que arribar el barco. Puerto Colón es una ciudad bastante peligrosa, donde se nota la presencia de un blanquito, porque la mayoría de la población es oscura. Voy al puerto ese donde tenía que rescatar el barco, el día que me dijeron, ni noticias. Voy al día siguiente, al otro, y ya totalmente desesperado, pregunto, y un señor me dice: bueno, yo no te dije esto, pero ese barco que vos estás buscando lo capturó la Armada panameña y ahora se encuentra en el fuerte Sherman. Para llegar ahí vas a tener que hacer dedo a algún convoy militar, porque solo hay... eso es un campamento militar, que era una ex base norteamericana en los viejos tiempos. Así que hago dedo, llego hasta allí, me atiende un coronel y me dice que sí, que el barco había sido capturado, lo tuvieron que ametrallar para deponer la actitud de fuga. Así que yo digo, bueno, el agujero más chico de la moto. Me dice: se está revisando el barco, si llega a haber droga, todos los elementos son automáticamente decomisados, así que tu moto no la vas a obtener. Habían capturado a los ilegales que lo iban a deportar a Colombia, la mayoría de la gente de Colombia. Me entrevistaron un par de veces, fui 1 o 2 veces, tomaron todos mis papeles. Yo también tenía un carnet de periodista itinerante, que eso también me ayudó mucho, avalado por algunos otros viajes en revistas. Bueno, finalmente, gracias a Dios, no encontraron droga. Supongo que si la habían, se deben haber deshecho de ella. Así que después recobré la moto. Pero en todo ese trajín fueron unos 15 días en donde realmente estuve muy tenso, porque digo, bueno, si pierdo la moto, creo que ahí colapsa el viaje. Claro, perdías el sueño. Perdí el sueño y no sé si volvía a dedo o qué hacía. Esa fue una de las experiencias más duras, ¿no? Luego que recuperé la moto, bueno, eso también me fortaleció y dije, hacia adelante, claro, otra vez más viento. 2 cosas juntas, ¿no? La angustia y luego la alegría. Exacto, exacto. Bien, estamos a 5 minutos del final y antes de estar muy cerca del cierre, a todos los invitados les ofrecemos la posibilidad de una pregunta, ¿no? Cualquiera sea. Si puedo, la respondo. Digo si puedo porque a veces uno no... Viste que no es tan fácil responder, ¿no? Y tampoco es tan fácil preguntar, porque ahora que me decís esto, se cambiaron los roles. Se cambiaron los roles. Mira, Miguel, yo te preguntaría si hace mucho tiempo que estás realizando esto y qué te impulsó a hacer un programa de este tipo. Porque realmente, al margen de que me hayas invitado, considero que es un programa muy, muy importante. Por eso te pregunto qué es lo que te impulsó a hacer un programa de esta naturaleza. Claro, ¿y hace cuánto tiempo que lo estás realizando? Y hace 4 años. Y Historias Sencillas nace en un partido de fútbol, lo central del programa, ¿no? Porque en este partido, como generalmente ocurre, alguna hinchada nunca está de acuerdo con lo del referí, así que se acordaban de la familia. Y yo imaginaba, digo, quién sabe este hombre qué situación tendrá personal, quién sabe qué estará pasando y tiene que venir a cumplir y además pasar por toda esta situación. Y la trasladé rápidamente a cualquier profesional. Dije, cualquier profesional además tiene paralelamente una vida y tiene problemas y tiene historias y tiene cosas para contar. Y se nos ocurrió comenzar a
a mostrar esa parte, ¿no? Desde cualquier profesional, en cualquier aspecto, y aunque no lo fuera profesional tampoco, aquellos que tengan cosas para contar, y bueno, esa fue la idea, y ahí comenzó esto de que es la posibilidad, además de nosotros enriquecernos, porque con cada uno de nuestros invitados vamos conociendo y vamos aprendiendo una cantidad importante de cosas. Correcto. Ahí está correcto. fundamentalmente lo de Historia Sencilla. La verdad que te felicito, me parece algo muy interesante y bueno, continúa haciéndolo, ¿no? Porque sí, vamos a seguir, bien, para que nos dejen lugar en el canal. Sin lugar a dudas que va a ser así. Sí. A ver, y disculpa, tenés razón, no es fácil preguntar, ¿eh? No es fácil. No es fácil preguntar. Tampoco es fácil responder. ¿Cuál te parece que fue la mejor noche de tu vida en general? Una noche que no te podés olvidar, que fue una gran noche, en cualquier aspecto. Wow, qué pregunta. La mejor noche de mi vida. Yo creo que una de las mejores noches, o quizás la mejor, fue precisamente cuando volví del viaje y me reencontré con mi familia, ¿no? Esa fue una noche muy especial, con mi papá, mi mamá y mi hermana, porque bueno, el amor y el cariño familiar, eso es algo que se nota muchísimo a pesar de que uno esté muy lejos. Así que te diría que eso fue algo muy lindo, porque cuando uno no está en su casa, valora muchas cosas que de repente no las tenés en cuenta cuando estás. Y así que eso fue algo muy emotivo, muy lindo. Y la moto, si bien me estaba ahí como preguntando por qué nos detuvimos, abrazar a mis viejos, a mi hermana, y compartir así un poquito las experiencias que tuve y preguntarles a ellos qué había ocurrido en ese tiempo, porque mi comunicación era básicamente vía correo electrónico para no agregar un dinero a una comunicación telefónica. Y era bastante salpicada, a veces pasaban 10 días que no me comunicaba, pero mis viejos ya estaban acostumbrados a esta forma, así que no se preocupaban. Esa yo creo que fue una de las noches más lindas de mi vida. Bien, Adrián, ya estamos en el final, quiero agradecerte la posibilidad de la conversación, de la charla. Bueno, suerte también con este libro que le va a permitir a mucha gente iniciar algún sueño, y vamos a estar difundiendo también el día de la presentación oficial del libro. Perfecto. Lo vamos a estar haciendo. Cuando vos tengas el día, te pones en contacto y lo vamos a mencionar. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, y ojalá que haya estado cómodo. No, al contrario, el agradecido soy yo y estuve realmente muy cómodo. La verdad que la hora me pasó volando. Te agradezco mucho, Miguel, la oportunidad de haber estado con vos. Muy amable. Muchas gracias.